manos. Llevar gel personal. 2. Hay un aforo limitado. Conserva la sana distancia de 1.5 metros. 3. Y cargó con el Evangelio de nuestras San Mateo enfermedades. es tomado de San Marcos para Vamos a partir ampliar, primeramente digamos, toda en la nuestra visión reflexión de este primer evangelista. acerca Y entonces nos va a del regalar una Evangelio composición más de San estructurada, con El una Evangelio elaboración de de Mateo relatos más es concatenados, tomado como vamos de a ver, San Marcos y para ampliar una sección digamos, toda la discursiva visión de muy importante este primer evangelista. que Y entonces nos va a dar nos va a regalar en el una orden del composición Evangelio de San más Mateo estructurada, una estructura con una elaboración de relatos más no concatenados, solamente como vamos a transmitirnos ver, la misión y de Jesús, ampliar sino compuesto a una través de sección discursiva 5 grandes muy importante, discursos. ¿sí? Entonces, en el plan de San va a Mateo dar nos va a presentar en el orden este del esquema Evangelio de de San los Mateo, discursos, una en los que se va a ir desarrollando paulatinamente no solo este evangelio, comenzando con los primeros 2 capítulos, que son los relatos de la infancia de Jesús, y después aparece, como vemos en este plan de San Mateo, la vida adulta de nuestro Señor Jesucristo, comenzando con la predicación de Juan el Bautista, que anuncia la llegada del Mesías, invita a la conversión, a preparar los caminos del Señor. Y después viene la escena, como sabemos, del bautismo en el río Jordán como lugar muy clave, ¿verdad? Icónico, en el sentido de que este es el lugar de tránsito para entrar precisamente de la experiencia del éxodo a la tierra prometida. Jesucristo es el que ahora comparte con nosotros esta experiencia a través de su propio bautismo con Juan y la unción del Espíritu Santo, que lo va a consagrar. Es una escena muy fundamental, porque aquí el Padre lo presenta, ¿verdad?, como el Hijo amado, como el consagrado de Dios, como el ungido. Y aquí entonces entender la parte del Mesías. Jesucristo es el Mesías de Dios que viene para nosotros. El Evangelio de San Mateo precisamente va a ir profundizando este tema de qué tipo de Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Comienza después del bautismo ir al desierto, ser probado, regresa una vez que es vence a Satanás en las tentaciones, llega a Galilea, un lugar importante porque de aquí es la apertura de esta misión de Jesús, para cumplir con las promesas de los profetas. Una luz que brilla en el desierto es nuestro Señor, ¿verdad?, que viene a iluminar a los gentiles, al pueblo de paganos. Por eso es la Galilea. Y desde aquí Jesús escoge a 4 pescadores para que vayan compartiendo con Jesús su experiencia misionera. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que son llamados a ser pescadores de hombres. Una vez que los ha llamado, ellos ven precisamente esta labor de Jesús, que comienza con enseñanza, que más que enseñanza al principio es la proclamación de la buena noticia de la llegada del reino, y manifestada a través de las curaciones que le van presentando aquí en estos versículos del capítulo 4, 23 al 25. Tenemos luego el gran discurso evangélico del capítulo 5 al capítulo 7, este discurso, ¿verdad?, que nos presenta lo que es el proyecto de vida de santidad de quienes quieren participar del reino de Jesús. Un proyecto en el que invita a ser humildes, a ser pobres, a ser dóciles, a ser trabajadores de la paz, a ser misericordiosos, y continúa precisamente este discurso mostrándonos los actos de piedad superior a la de los fariseos, y quiere regalarnos también pues una instrucción más santa, más elevada a lo que se dijo en los antiguos. Antes se dijo esto, pues ahora yo les digo.
¿verdad? Una enseñanza superior a la ley antigua. Es este proyecto de vida de santidad en el ministerio del reino de Dios. Una vez que Jesús ha concluido su enseñanza y que todos quedan admirados por tan maravillosas palabras, comienza nuestra sección del capítulo 8 al capítulo 9. Es la actividad misionera de Jesús de mostrar su presencia mesiánica como una presencia sanadora, santificadora, una presencia que consuela, que fortalece, que levanta, que resucita. Esa presencia mesiánica que transforma y llama al pecador para hacerlo inclusive su discípulo. Todo esto lo he dicho así porque vamos a ver el desarrollo paulatino de estas ideas. San Mateo, curiosamente, coloca estos milagros inmediatamente después del discurso evangélico y los estructura en grupos de tres grupos de tres, aunque en la última parte vamos a encontrarnos con un milagro que es doble. Por eso vamos a tener que, a nivel de milagros concretos, estaríamos hablando de 10 milagros, pero estructurados en agrupaciones ternarias. Quedará así más o menos la forma en cómo el evangelista fue acomodando estos milagros, llevando una secuencia, digamos, temática bastante interesante que ahorita vamos a analizar. Primero, los tres primeros milagros son la curación del leproso, la curación del criado del centurión y luego la curación de la suegra de Pedro. Al terminar estas curaciones, viene un sumario que del versículo 16 al 17 es clave, porque en estos versículos San Mateo quiere dar la explicación del por qué Jesucristo está realizando estos milagros, cuál es el sentido profundo de su mesianismo, porque no solamente viene como normalmente la expectativa judía, que ellos esperaban a un Mesías davídico, un Mesías que viniera a instaurar el reino, pero a su criterio. Jesús viene a traernos el reino, pero de otra manera, ¿sí? Luego, inmediatamente de esta explicación, viene la exigencia vocacional, es decir, aquellos que quieran seguir a Jesús tendrán que entender que es algo radical, que no es cualquier cosa, sino implica renuncia y implica, pues sí, dejarse guiar, ¿verdad?, por el Espíritu. Luego de esta exigencia vienen los otros tres milagros: la tempestad calmada, los endemoniados de Gadara y la curación del paralítico. Ya los veremos en detalle un poquito más adelante, para luego entrar a la vocación de Mateo. Aquí esto es interesante de cómo inmediatamente al hablar de la exigencia de la vocación, antes Jesús ha llamado a sus primeros discípulos, ahora llama a Mateo para que se integre a su grupo de apóstoles, ¿sí? Y junto con él participa de una comida con pecadores. Ya luego veremos esa parte del pecador y la situación del problema del ayuno con los fariseos. Luego tenemos la otra sección de milagros, ¿verdad?, dividida en otros tres, pero tenemos ahí la situación del séptimo y octavo milagro. Es una narración que se da simultánea. La curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija del jefe de la sinagoga es un milagro doble. El significado es enfático, por eso doble, en esa perspectiva de lo que Jesús realiza maravillosamente. Luego la curación de los dos ciegos, la curación del endemoniado, para terminar esta sección con una conclusión acerca de esa motivación de Jesús, misericordiosa, compasiva con la gente, ¿verdad?, de darnos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo es alguien que
no es indiferente a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, al contrario, Él nos mira y nos mira con compasión. Muy bien, entonces vamos a entrar directamente ya, después de esta pequeña introducción, en materia. En primer lugar, el milagro de la curación de un leproso. El primer milagro es un leproso. Y un leproso no solamente es alguien enfermo. Desde el punto de vista judío, un leproso es un impuro, es alguien que ni siquiera puede vivir en la misma comunidad o estar cerca de la gente para recibir al menos limosnas. O sea, un leproso está completamente fuera de las ciudades, en los caminos. Es alguien que desde la perspectiva judía está muerto. Por eso es esta visión de que el Señor viene a acercar a aquellos que han sido rechazados por una enfermedad que aquellos consideran de impureza, a quitar esos conceptos, ¿sí? Por eso, digamos, cuando el leproso se le acerca, esto es interesante, el leproso se da cuenta de que Jesús no solo es un Mesías, Jesús es verdaderamente el Señor. Por eso llega y se postra ante Jesús, se postra, signo de adoración, y le pide, pero fíjense la palabra no es cúrame Señor, sino la palabra es límpiame. Y limpiar tiene esta connotación entonces de purificación, de hacerlo capaz de poder acercarse a Dios. Un leproso no podía estar ni siquiera a los alrededores del templo. Estaba prohibido totalmente, a diferencia de cualquier otro enfermo, un paralítico, un ciego, podían estar a los alrededores del templo y pedir limosna. En este caso no, es alguien que ni siquiera podía tener acceso cercano a estar cerca de Dios. Se sentía totalmente abandonado de la comunidad y de Dios mismo. Entonces, el hecho de decir límpiame Señor es hazme puro, hazme capaz de poder participar de mi comunidad y sobre todo participar del encuentro con el Señor. Muy bien, una vez que Jesús ha realizado este primer milagro del leproso, aparece un pagano, un centurión romano, ¿verdad?, que le pide por su criado. Aquí tenemos que considerar lo siguiente: San Mateo elabora su evangelio en una comunidad concreta, que es la comunidad de Antioquía. La comunidad de Antioquía está integrada por convertidos del judaísmo, una gran población de conversos judíos a la fe cristiana. Por eso el evangelista insiste mucho en demostrarles a todos ellos que verdaderamente Jesús es el Mesías. Pero por otro lado se encuentra con una comunidad también de paganos que han aceptado a la fe, y presenta precisamente el ejemplo de un pagano que ha reconocido a Jesús, su divinidad, que no necesita de signos. Se me pasó mencionar, con el leproso Jesús se acerca a él, cura al leproso tocando al leproso. Normalmente San Marcos, cuando relata sus milagros, que es la base del Evangelio de San Mateo, San Marcos presenta constantemente a Jesús tocando al enfermo. En el caso de Mateo no pone a Jesús tocando, no necesita Jesús tocar, salvo el caso del leproso, ¿verdad? Y luego veremos como quiera el caso de la suegra de Pedro, donde sí la levanta. Pero es importante esta palabra que cree el centurión: lo que digas de palabra basta para que mi criado quede sano. Por eso la admiración de Jesús. No he encontrado en Israel una fe tan grande como la de este hombre, la de este que es un pagano, que es un romano. En Israel, que se supone que ustedes creen en la ley y en la palabra de Dios y en el Señor, no tienen la fe de este hombre. Por eso este evangelio se habla de esa apertura. La comunidad nueva que se está formando en Cristo Jesús, la iglesia, que recordemos el evangelio de San Mateo, es el evangelio que nos va a abrir las puertas para entender el camino de una nueva comunidad, que es la iglesia. Ya no va a ser solo de los hijos de Israel,
sino ahora vendrán muchos de oriente y de occidente. Muy bien, luego tenemos la curación de la suegra de Pedro. Jesús es el que va a la casa de Pedro, aquí lo presenta solo el relato, diferente del relato de Marcos y de Lucas, donde sí se hace la mención que va acompañando a Jesús pues a Pedro, pues en su casa. Acá no, aquí tratando de mostrar la actitud totalmente primordial de Jesús. Jesús es el que sabe de la situación de la suegra de Pedro, Él la ve, no necesita que le digan, Él ya sabe porque tiene esta visión de conocer lo que sucede con las personas, lo que nos pasa, nuestro dolor, nuestras enfermedades. El Señor ya las mira. Tocó la mano de la mujer, ¿sí? Es algo importante esta parte. No, San Mateo le gusta mucho la expresión de que Jesús toque, no necesita hacer este tipo de gestos, pero deja aquí sí, la mujer, que su razón de ser es de servir, pues en aquel tiempo una mujer, su motivación de vida es el estar de pie para poder hacer sus quehaceres. Una mujer postrada es, desde el punto de vista judío, y el hecho de la imagen, como si estuviese muerta, ¿verdad? Entonces Jesús, al levantarla, la imagen de levantar es también la explicación de la resurrección, de darle la vida, de volverla a su actividad normal. Sabemos que el Señor puede tocar, puede sanar si Él lo ve y considera, ¿verdad?, oportuno poder dar la sanación como muchos. Sabemos que estamos en un tiempo difícil, pero sabemos de muchos de nuestros hermanos que han sido tocados por algún tipo de enfermedad grave y el Señor les ha tocado su mano y los ha levantado. Les ha dado el don de la sanación para volverlos a incorporar de nuevo a sus quehaceres, a sus actividades ordinarias. Luego, después de estos 3 milagros, viene la explicación de San Mateo. Nos injerta estas palabras. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Sí, lo de la parte del sumario, de expulsó después a muchos endemoniados y curó a todas las enfermedades, esto lo pone Marcos y Lucas, pero Mateo le agrega esta parte. Todo esto lo hizo para que Jesús cumpliera lo que dice el profeta: tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Este texto que utiliza San Mateo es tomado del libro del profeta Isaías, capítulo 53. Estamos en la sección de los cánticos del siervo de Yahvé. Los cánticos del siervo de Yahvé son 4 cánticos que van expresando precisamente la misión de ese ungido de Dios que es obediente y fiel al Señor. Los leemos todos los cánticos durante la Semana Santa, y es Viernes Santo leemos el último cántico, que es quizás el que expresa el sentido del dolor, el varón de dolores, de aquel que es capaz de sufrir, de ofrecer su mejilla, de ser golpeado y vituperado, pero porque Él carga con todo lo que es nuestros pecados. Él asume en Él todo lo que le correspondía a nosotros como culpa y que mereciéramos nosotros ser castigados por esos delitos, por esos pecados. El Señor es quien las carga y las asume para concedernos, digamos, el sentirnos que no estamos solos, el sentirnos que Él nos apoya, nos levanta, el saber que Jesús rescata y santifica el dolor humano, el sacrificio. Entonces, por esa parte, entender que el dolor y el sufrimiento no solamente viene de a gratis, sino ya entenderla como parte de una misión santificadora, de que Jesús se une a nosotros, de tomarlo nuestro y santificarlo. Y así nosotros podemos también, en nuestra dolencia, nuestro sufrimiento, ofrecérselo al Señor
para que el Señor la haga santa, la podamos nosotros ofrecer, ¿verdad? Muy bien. Luego, la exigencia vocacional. 2 personas, un escriba y un discípulo, le piden a Jesús que quieren seguirlo, pero uno le dice: maestro, te seguiré, el primero el escriba, y Jesús le advierte sobre las zorras, es decir, la disposición a saber que no podemos estar con una seguridad humana, sino tener esa disposición de movilidad, esa disposición de docilidad al Espíritu, digamos, a lo que el Señor nos vaya manifestando para ir, tener esa actitud de servicio y no querer, digamos, establecerse de manera segura, sino sabiendo que así es el misionero, así es el apóstol, así es el que se consagra al Señor, que tiene que estar siempre dispuesto a andar de un lugar a otro. Y luego la parte de los muertos, que Jesús dice al discípulo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Recordemos que ella renuncia al paganismo, a su vida pasada, a dejar eso anterior para comenzar una vida nueva, comenzar ese camino hacia el Señor. Ya no puede él mirar hacia atrás, tiene que seguir adelante. Vienen luego los otros 3 milagros. En el cuarto, la tempestad calmada. Tenemos aquí en la tempestad calmada que Jesús se sube a la barca. La barca es ya la iglesia, nuestra comunidad. Jesús va con nosotros, pero sabemos que nosotros corremos peligro, que la tempestad son todas esas situaciones que ponen en peligro nuestra vida, nuestra salud. El temor, como sabemos, más natural que podemos experimentar los seres humanos es al morir, tener miedo a ahogarnos, tener miedo al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Por eso Jesús, que ya va con nosotros, pues nos cuestiona esa parte de nuestra falta de fe. Jesús está ahí con nosotros, debemos de tener esa confianza de que no debemos de experimentar temor, porque Él está ahí conmigo, a mi lado, y que no va a permitir que me pase algo que sea totalmente malo para mí. Dios me va a permitir, digamos, lo que pueda permitirme, pero con la capacidad de que Dios sabe que puedo yo superarlo con mis fuerzas y mi confianza, y cuando ya está totalmente agotada mi capacidad, el Señor va a actuar, porque así es el Señor. El Señor no nos deja completamente solos. Él pide simplemente que le tengamos confianza, que confiemos en Él plenamente. El quinto milagro son los endemoniados gadarenos. Este relato Marcos lo sitúa en otro sitio, en Gerasa. Aquí San Mateo lo presenta en Gadara. Aquí vemos cómo el Señor tiene el poder de expulsar a los demonios. Los demonios, por más fuerza que tengan, por más violentos que sean, por más que puedan intimidar al hombre, el poder del Señor es mucho más grande. Jamás se va a comparar el poder de Satanás, el poder demoníaco con el poder divino. ¿Sí? No son dos fuerzas equitativas. El poder del Señor es mucho más grande y los demonios se someten a la autoridad, a la palabra de Jesús. Luego tenemos, Jesús es capaz de expulsar a los demonios, y luego le presentan en la siguiente escena a un paralítico. Y aquí vemos la profundidad del relato. Este relato que Marcos lo presenta de una manera más pintoresca, mostrando los detalles de cómo los hombres subieron al paralítico en el techo, hicieron un hueco, lo bajaron. Todo eso está en San Marcos. Mateo es más escueto en esa parte, su relato es más sencillo,
para ir directamente al tema fundamental. El tema de que Jesús, cuando ve al paralítico, no solo ve un enfermo, sino ve que este hombre es un pecador. Y Jesús, en primera instancia, mira el interior de la persona y le perdona los pecados, algo que nosotros no podemos ver, porque el Señor ve más allá y mira el corazón del ser humano, sabe lo que este hombre trae, y no solamente de su enfermedad, que eso, como dicen, eso todo mundo lo ve, la parálisis, sino algo más profundo hay en el corazón de esta persona por el cual Cristo le perdona. Y aquí vemos entonces el debate. Ya va a empezar precisamente los problemas con los fariseos. Los fariseos que inmediatamente pues se ponen a murmurar: ¿cómo es posible que éste pueda decir que perdonan los pecados? ¿Quién puede perdonar los pecados? Es un blasfemo. Y bueno, Jesús le dice, para que vean que verdaderamente el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, le dice al paralítico, ¿verdad?, levántate. El poder de Jesús es el poder del Hijo de Dios, el poder de Dios mismo. Con una sola palabra basta para curar una enfermedad tan terrible, una sola palabra basta para perdonar los pecados. Este poder tan grande que Dios va a querer que luego sus discípulos, luego sus sucesores, ¿verdad?, tengan esta misma gracia, este poder tan maravilloso, no solo de curar, de perdonar los pecados. Un poder que solo le compete a Dios. Luego, precisamente, el Señor, que ha llamado a Galileos primero, a los pescadores, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, ahora llama a un quinto apóstol, Mateo, sentado en su mesa de recaudador de impuestos. Mateo es, la misma descripción lo presenta, un judío inmediatamente entiende que es un publicano, y si es un publicano es un pecador. Y a Jesús no le importa la condición de pecador de Mateo. Jesús llama a este pecador para que lo siga, y ese pecador está dispuesto a ofrecer, digamos, su casa, y al mismo tiempo Jesús participa de una comida con estas personas, porque el Señor ha venido, sí, a su presencia mesiánica de instaurar el reino, de acercar a los paganos, de acercar a los alejados, pero también a estos hombres pecadores, a estos publicanos, ¿sí?, que no deben de estar excluidos ni alejados del reino. Son llamados también a formar parte de pues del reino, ¿verdad?, del reino del Señor. Los fariseos, como sabemos, continúan con esa actitud de crítica, de rechazo a las acciones que hace Jesús. Por eso Jesús explica a través de una cita del Antiguo Testamento, del profeta Oseas, que ustedes no han entendido lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificios. Tomado de Oseas 6:6, esta frase que dice mucho en la actuación de Jesús. Jesús es quien carga con nuestros pecados porque tiene misericordia, y haciendo a un lado la parte del tema de los sacrificios. Continúa precisamente los fariseos con esta bronca, digamos, con Jesús, de hacerle pleito a nuestro Señor, de criticar cualquier tipo de actitud que ven, pues que ellos se consideran perfectos, puros, y entonces ellos, como practican el ayuno y ven que los discípulos pues están ahí en las comidas con los pecadores, con los publicanos, pues les hacen la advertencia de esta situación de: ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros sí, los discípulos de Juan. Bueno, la respuesta de Jesús
para hablar precisamente de su presencia. La presencia de Jesús es una presencia mesiánica, es un momento en el que el novio aquí está. Por eso la imagen de Jesús que replantea: ¿acaso pueden los invitados de la boda estar tristes si el novio está con ellos? Pues aquí está el novio, aquí está el Mesías. ¿Cómo van a ayunar? El ayuno es una práctica de penitencia, de conversión, de austeridad. Pues claro, para prepararnos, eso en final de cuentas el ayuno es una práctica preparatoria para encontrarnos en mejor disposición espiritual con el Señor. Pero si ya está el Señor, pues ya se acabó el tiempo de preparación. Es tiempo de celebrar, es tiempo de convivir, es tiempo de disfrutar la presencia del Señor, ¿sí? Después viene este doble relato. El milagro de la curación de la mujer hemorroísa, esta mujer que tiene problema de su flujo de sangre, que sabemos que en el punto de vista judío, la mujer que tiene ese problema es una mujer impura. Si ya de por sí una mujer normal que menstrua, su menstruación provoca impureza y que tiene que ir cada mes por su menstruación al templo a pedir perdón y a hacer sacrificio para ser considerada que ya terminó su periodo de regla, pues imagínense una mujer con un problema de esta manera, de esta naturaleza, ¿verdad? De ser pues totalmente considerada fuera, ajena, igual que el leproso, impura. Y aquí es una de la mujer, igual la niña, ¿verdad? Que son menores de edad. Una niña de 12 años, la imagen de 12 años que la mujer ha sufrido y ha padecido esta terrible enfermedad que la margina. El asunto es que es una enfermedad que la margina. No solamente si de por sí, vaya, las mujeres que tienen el problema de demasiado flujo de sangre, pues pierden hierro, pierden fuerza. O sea, perder sangre es estar completamente en una debilidad, pues aparte de esa debilidad. Por eso imagino que la mujer arrastras porque apenas si podía la pobre. O sea, al final de cuentas las que son mujeres y saben cuando tienen su periodo y que sufren de mucho sangrado, cómo están de débiles. Ahora la situación de esta mujer de debilidad, de sentirse totalmente marginada, además de su condición fisiológica. Ella toca a Jesús del manto, ¿verdad?, para ser sanada, mostrando una fe, una actitud de total confianza al Señor. La resurrección de la hija de el jefe de la sinagoga también refleja esta parte de una niña que está muerta y que es levantada. Jesús la levanta, ¿verdad? Ya hablando precisamente en ese tema de que Jesús tiene ese poder para devolver a la hija a la familia, ¿verdad? De darle la vida, de darle la alegría a la casa, ¿verdad? La casa que ha sufrido la muerte de un hijo. Y aquí también, digamos, en este milagro, ir ya adelantando las resurrecciones a la resurrección del Señor. Dios ha querido a algunos de nuestros hermanos tocarlos, como el caso de la suegra de Pedro, de sanarlos. Hoy estamos viviendo una época en la que sabemos quizás de muchas personas que han sufrido la enfermedad y que el Señor les ha tocado para ser sanados, pero también hay quienes han fallecido y Jesús ya los ha levantado entonces de su muerte, llamándolos a la salvación, a la vida eterna. En lo personal, yo conozco y de algunas personas cercanas a mi persona que han sufrido y el Señor las ha llamado. Ha sido muy difícil para todos el poder sobrellevar estas penas, esta situación de la muerte. Pero para quien es cristiano, para quien acepta la salvación en Jesucristo, entendemos que cualquier enfermedad, accidente, situación, es el momento en el que Dios dice: hasta aquí he llamado a mi hijo,
para que participe del reino de Jesús. Recordemos que Jesús va a hacer presente el reino, pero Jesús se ha ido y su reino glorioso está allá. Aquí nosotros en la iglesia somos esa primicia y queremos pues anunciar el reino, llevar a cabo esa práctica de Jesús, esa misión. Por eso el Evangelio de San Mateo lleva esta línea de que nosotros seamos continuadores de la obra de Jesús, continuadores de transmitir esta palabra, que es el fin del Evangelio, ¿verdad? De como discípulos vivir esta experiencia de encuentro, ver cómo Jesús es capaz de hacer todo eso y que nosotros tengamos la suficiente confianza, pero también para ser esos instrumentos de la obra del Señor como iglesia. Viene después la curación de los dos ciegos. Los dos ciegos que en el Evangelio presenta San Mateo tiene paralelo más adelante en el capítulo 20 con el ciego de Jericó. Los evangelios sinópticos normalmente, Lucas y Mateo, presentan un milagro de curación del ciego, el ciego que está en Jericó. Aquí no estamos en Jericó, recordemos que todavía estamos en Galilea. Son dos ciegos que están en Galilea y que le gritan a Jesús: ten piedad de nosotros, hijo de David. La ceguera en los evangelios simbólicamente siempre la vamos a presentar como personas que pueden ser paganas porque no han visto la fe, pueden ser judíos necios que están ciegos porque no han encontrado la verdadera luz hasta que encuentran a Jesús. Por eso el relato, por ejemplo, de la ceguera de Pablo. Pablo, siendo un fariseo, queda ciego porque esa ceguera le hace ver a entender su posición en torno a Jesús. Y hasta que él se da cuenta quién es Jesús, recobra la vista, aun y cuando ha tenido antes el encuentro, que es el que lo impacta a él para quedar ciego, luego entiende esa luz. Jesús viene a ser luz entre las naciones. Esa es parte también del tema de Mateo. Para entre los gentiles, una luz brilla en las tinieblas. La gente que vive en las tinieblas es la gente que vive alejada, la gente que no ha escuchado el Evangelio, la gente que vive así, totalmente ciega. ¿Por qué? Porque no ha visto al Señor, porque no le han hablado del Señor, porque no han tenido un encuentro con el Señor. Y cuando se tiene el encuentro con el Señor, llega la luz que nos ilumina, la luz que le da sentido a nuestra vida cristiana, la luz que, por eso simbólicamente se entrega desde nuestro bautismo, la luz que encendemos en el cirio, ¿verdad?, de la Pascua, porque es esa luz de Cristo, esa luz que irradia la oscuridad de las personas que desgraciadamente han vivido alejadas del Señor. Muy bien, tenemos finalmente la curación del endemoniado mudo. Esta curación va a dar pie después a una serie de discusiones con los fariseos. ¿Sí? Jesús cura, o más bien más que curación, es un exorcismo. Jesús expulsa el demonio de este hombre y los fariseos que están ahí concluyen: ¿con qué poder realiza Jesús esto? Es con el poder de Satanás, el poder de Belzebú. Este actúa así. Es lamentable, digamos, como los fariseos que ven el obrar de Jesús, en lugar de maravillarse, de dar gloria a Dios, de decir: aquí está verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, que tiene un poder tan grande
que hasta los demonios se les someten. No, es el poder de Satanás, que luego se va a retomar más adelante en el capítulo 12, este tema de Jesús y Belzebú, el tema de con qué poder Jesús hace estos exorcismos, ¿sí? Bien, finalmente el capítulo 9 termina con una especie de síntesis, pero que también refleja toda la actitud de nuestro Señor y lo que va a seguir, digamos, en ese plan de formar la comunidad. ¿Qué tipo primeramente de servidores o pastores necesita el Señor de obreros? Jesús sigue recorriendo, dice el Evangelio, toda la región, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, curando toda enfermedad, y mira a la gente. Jesús no solo recorre de manera así, como si fuese alguien que sí tiene el gran poder, pero que está él acá y la gente allá. No, Jesús es sensible, mira a las personas, se da cuenta de más allá de sus dolencias físicas y enfermedades, ve el corazón de las personas abandonadas, sufrientes, acongojados. Por eso Jesucristo dice, el relato, que sintió compasión. Sintió compasión porque vio a toda esa gente y a todos nosotros que andamos a veces como ovejas sin pastor, totalmente abatidos, totalmente ya derrotados. El Señor ve, el Señor nos mira con amor, nos mira con compasión. El Señor no es indiferente, nunca lo será a lo que nos pase. Él está siempre al pendiente, pero Él sabe que necesita de colaboradores. Por eso la misión no es solo de Cristo. Quiere que también nosotros formemos parte, comenzando, claro, la expresión de rueguen, la oración, primero la oración de toda la comunidad, de todos nosotros. Roguemos al dueño de la mies que envíe más trabajadores a sus campos. Necesitamos más misioneros, necesitamos más evangelizadores, necesitamos más religiosos, más religiosas, necesitamos más laicos comprometidos y claro, necesitamos más sacerdotes, ¿verdad? Más hombres y mujeres de iglesia que quieran llevar esta misión de construir el reino de Dios, porque el Señor lo necesita, el Señor nos lo pide, el Señor sabe, y Él así lo ha querido, que formemos una comunidad. Por eso inmediatamente cuando termine esta escena, capítulo 10, elige a los 12 apóstoles, les da las instrucciones, los envía de 2 en 2 y continúa, digamos, el Evangelio donde los apóstoles y Jesús van a ir preparando el reino para llegar luego al capítulo 13, el capítulo del reino, ¿verdad? La explicación a través de las parábolas del reino de Jesús. Continúa la misión de Jesús por la Galilea, con el discurso luego que estamos viendo en misas dominicales, capítulo 18, de el discurso sobre la vida de la iglesia, ¿verdad? De cómo debemos de comportarnos. Y luego Jesús ya va al viaje, capítulo 19 y 20 de San Mateo, su viaje a Jerusalén, ese camino para llegar a tomar con nuestras culpas, a cargar con nuestros pecados. Ya cuando lleguemos, aunque antes Jesús va a dar sus discursos escatológicos, ya en Jerusalén, tener luego la pasión y la muerte, los capítulos finales del Evangelio, capítulos 26, 27 y 28, ya Jesús resucitado, enviándonos
a predicar el Evangelio y a ser discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, con esto termino mi reflexión. Agradezco que me hayan sintonizado y los esperamos por este mismo canal digital a continuar con la reflexión de nuestras mes de la Biblia, mes de la Palabra de Dios, a través del canal digital de la Arquidiócesis de Monterrey. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes y muy bendecido fin de semana. Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa, 1. No olvides al salir de casa usar siempre cubrebocas, lavarte las manos, llevar gel personal. 2. Hay un aforo limitado. Conserva la sana distancia de 1.5 metros. 3. Llegando al templo, sigue las indicaciones para entrar. Usa gel. Siéntate en los lugares asignados. 4. Participa con fe y devoción en la celebración. Podrás dar la paz mediante un gesto a la distancia. La Sagrada Comunión se dará en la mano, conservando la sana distancia en la fila. Al comulgar, no te quites el cubrebocas, solo bájalo. La colecta se realizará al salir de misa o puede colocarse directamente en las alcancías. Al salir, conserva la sana distancia de manera ordenada y con paciencia. Gracias por conservar la sana distancia. Vivamos lo nuevo. Misión COVID. Arquidiócesis de Monterrey. Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa, 1. Respetar el aforo permitido del lugar. 2. Conservar la sana distancia. 3. Procurar la higiene personal y del lugar. 4. Usar siempre cubrebocas. 5. Respetar a todos. Gracias por conservar la sana distancia. Vivamos lo nuevo. Misión COVID. Arquidiócesis de Monterrey. Vive tu proceso vocacional y conoce a más jóvenes con la inquietud de saber qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Vocacional de Monterrey. Escucha, confía, responde. Septiembre, mes de la Biblia. Por eso tenemos una serie de programas dedicados a profundizar y meditar la palabra de Dios. No te lo pierdas, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Encuéntranos en Facebook y YouTube como CDA, Canal Digital Arquidiocesano. Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa, 1. No olvides al